Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes del ministerio Sal y Luz del Ecuador. Quiero comentar algo bien importante para los cristianos y hemos hablado y hemos referido anteriormente acerca de la bendición de ser cristiano. Y vaya que lo es. Es lo mejor que a un ser humano le puede suceder. Cristo, en cuanto a esto, dijo lo siguiente, que de qué le sirve al hombre que gane todo en la vida si después muere y pierde su alma en el infierno, dando por asentado y por entendido que lo más valioso, lo más importante que tiene una persona es su alma, porque el alma es eterna. Y la persona, una vez que muera, después de la vida, después que llegue la muerte, vamos a vivir por toda la eternidad o separados de Dios, siendo condenados y sufriendo en un lago que arde con fuego y azufre. Al que muere en sus pecados le espera ese destino final, o a los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, vamos a pasar la eternidad en la presencia de Dios, gozando con Dios y de todas las bendiciones de estar con el Señor por la eternidad. Y mire, sin lugar a dudas, entonces estamos reconociendo que ser cristiano es lo mejor que nos puede suceder, lo mejor que nos pudo haber sucedido, pero también el apóstol Pablo en el libro a los Colosenses, cuando él les menciona de una manera tremenda acerca del cristianismo, diciendo, habiendo oído de vuestra fe, algo que ellos de manera personal profesaron, porque quiero recordarle que el cristianismo no es una denominación, el cristianismo no es una religión y el cristianismo no es hereditario. El cristianismo es un encuentro personal con el Señor. Cuando uno llega a los pies de Cristo a través de escuchar el Evangelio y lo acepta como Señor y Salvador, eso es lo que la Biblia dice y llama nacer de nuevo. La persona nace de nuevo, su nombre es anotado en el libro de la vida, la persona pasa a ser hija de Dios y esta persona pasa a ser templo del Espíritu Santo. A partir de ahí nació de nuevo y ahora tiene su espíritu vivificado. Es un hijo de Dios y es un privilegio todo esto, pero en esta ocasión quiero referirles de lo que el ser cristiano o la fe en Cristo nos demanda. Hay ciertas demandas, ciertas responsabilidades que tenemos como cristianos y que es bueno que las recordemos, que es bueno que reflexionemos al respecto para poder dar honra y gloria a nuestro Dios. Y no solo eso, aún para nuestro propio beneficio, porque todo lo que Dios nos demanda es para nuestro bien. Todo lo que Dios nos invita a hacer es lo mejor para nosotros. Por algo la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Cuando el apóstol Pablo le dice a los colosenses y les hace referencia de lo que ellos habían aprendido de Epafras, a Epafras lo menciona como un hombre de la siguiente manera. En el capítulo 1 del libro a los Colosenses, versículo 7, Pablo dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, y luego describe de él lo siguiente, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y sí, lo primero que demanda el Evangelio es fidelidad. Oh, que Dios nos ayude a ser fieles a Dios. Mire, usted debe de ser fiel a Dios a través de ser fiel en una iglesia local, una iglesia que predique la sana doctrina, una iglesia, ¿verdad?, de sana doctrina. Debe de ser fiel a su lectura bíblica, debe de ser fiel a predicar el Evangelio, debe de ser fiel a tener un tiempo a solas con Dios en oración. Sí, el Evangelio demanda fidelidad. No es que como antes, cuando éramos católicos, o mucha gente en la religión se comporta en el templo, se comporta mientras está escuchando un sermón en alguna iglesia, pero una vez que sale de ahí, de ese templo y de ese lugar, ahora lleva otro estilo de vida. Eso es lo que la Biblia llama hipocresía, faltos de integridad. El ser íntegro habla de ser el mismo donde quiera que estemos. Usted es cristiano y si es cristiano las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y usted, si es cristiano, si usted es salvo
para toda la eternidad, y eso es lo glorioso. De manera que no se le olvide que usted debe de mostrar su fidelidad a Dios, porque el Evangelio demanda ¿qué? Fidelidad de nuestra parte. A veces queremos nada más que Dios cumpla, y Dios cumple. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aunque usted y yo como cristianos somos infieles, bendito sea Dios que la Biblia dice que Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero eso no nos deslinda de la responsabilidad por nuestra imperfección a usted y yo mostrarnos infieles al Señor, de ninguna manera. Y gracias a Dios por la vida de Epafras, que era un fiel ministro de Cristo para los hermanos. Gracias a Dios por el apóstol Pablo, que era un fiel ministro de Cristo, y Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces estamos viendo y reconociendo que el Evangelio, ¿qué demanda de usted y de mí? Si usted es cristiano, demanda, número uno, fidelidad. Pero en segundo lugar, también el Evangelio demanda de los cristianos el conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios, para poder poner en práctica la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que en el versículo 9, desde el día que escucharon de que los hermanos en Colosas habían aceptado a Jesús y ahora eran hermanos, ellos no cesaban, incluyendo a Pablo, de orar por los hermanos de Colosas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que le pedían a Dios? De pedir que seáis llenos, dice Pablo en el versículo 9, del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Dice versículo 10, ¿para qué Pablo oraba que fueran llenos de la voluntad de Dios y del conocimiento de Dios? Para que andéis como es digno, dice, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el Evangelio, el ser cristiano, no solo demanda fidelidad, pero también demanda de usted y de mí que vengamos a Dios para conocer a Dios. Es mi responsabilidad conocer a Dios. Yo no puedo en mi ignorancia o en mi descuido el justificarme y decir es que no sabía. No, es que es mi responsabilidad. Yo debo de buscar alimentarme, yo debo de buscar congregarme, yo debo de buscar escuchar palabra de Dios. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El cristiano va a querer alimentarse de Cristo, va a querer saber más de Cristo, va a enamorarse de Cristo. Y Pablo oraba que Dios ayudara a estos nuevos creyentes a conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Pues para poder vivir como agrada a Dios, como es digno del nombre del Señor, para que el nombre de Dios no tenga que ser blasfemado o deshonrado por nuestra mala conducta o un mal testimonio de parte de usted o de parte mía que hemos profesado ser cristianos. Entonces, si usted ve, es una bendición ser cristiano, pero tengo que reconocer que ahora por ser cristiano debo de ser fiel, por ser cristiano debo de buscar, es mi responsabilidad buscar, conocer lo que a Dios le agrada, lo que Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, para vivir rectamente como es digno del nombre del Señor. Pero también el Evangelio demanda y me delega la responsabilidad a mí que me fortalezca en el poder del Señor, en el poder de Dios. Entonces, vea, yo soy cristiano, ya nací de nuevo, ahora yo tengo que determinarme a ser fiel a Dios. Número 2, tengo que determinarme a meterme con este libro. ¿Para qué? Para empaparme de la voluntad de Dios, para poder vivir como a Dios le agrada. Y de ahí tengo que buscar a Dios en oración. ¿Para qué? Para pedirle que me fortalezca. Cristo dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y separados de mí, nada podréis hacer. Entonces, si usted piensa estar firme, usted debe de mirar no caer. Es la responsabilidad de usted. Algunos luego, cuando caemos o tropezamos o nos equivocamos, es bien fácil echarle la culpa a Dios y decir, es que Dios no me cuidó, es que Dios no me ayudó, es que ¿por qué Dios permitió esto o aquello? Cuando la Biblia claramente nos dice, hablando de la tentación,
que Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que usted y yo podamos soportar, sino todo lo contrario, juntamente con la tentación, el Señor siempre nos va a dar la salida. De manera que usted y yo debemos de orar, debemos de venir y tener acceso, y lo tenemos, al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro cuando lo requeramos, cuando lo necesitemos, y poder fortalecernos, como Pablo dice aquí a los colosenses, que nos fortalezcamos con todo poder conforme a la potencia de la gloria de nuestro Dios. Y si alguien puede ayudarnos, si alguien puede fortalecernos, es el Señor. Recuerdo en la oración que hizo Ana, ella que había experimentado el problema que tenía de que no podía tener hijo, y cuando ora a Dios y derrama su corazón a Dios, Dios le contesta y Dios le da un hijo, porque ella le había ofrecido el niño al Señor. Y ella en su oración, al final de ese cántico que hizo con una oración, reconoce y dice que nadie será fuerte en su propia fuerza, que el Señor ha guardado nuestros pies. Y todo es por la pura gracia de Dios. Oh, querido cristiano que me escucha, que me ve, ¿verdad? Tiene que reconocer usted y yo, tenemos que reconocer que el ser cristiano es la bendición más grande que nos ha ocurrido, sí. Pero que el Evangelio espera de usted y de mí que nos dispongamos a ser fieles a Dios. Y número 2, que nos metamos con este libro para conocer su voluntad, para poner en práctica lo que a Dios le agrada. Y número 3, fortalecernos en Dios en oración. Y número 4, y con esto termino esta pequeña enseñanza, dice: con gozo, versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Podemos ver que el Evangelio también demanda de los cristianos, ¿sabe qué? Gozo. ¿Por qué demanda gozo? Porque gozo, y el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, de su llenura. Y usted y yo, que tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, debemos recordar siempre que el ser cristianos ya es un motivo para andar con gran alegría, con gran gozo. En una ocasión recuerdo cuando Cristo mandó a los discípulos a predicar el Evangelio, a compartir la palabra de Dios. Ya cuando venían de regreso, los discípulos venían bien contentos. La razón del gozo de ellos y de la alegría de ellos en el servicio al Señor es porque ellos le dijeron al Señor: Señor, mira qué bendición. Señor, hasta los espíritus se nos someten en tu nombre. Y eso era ocasión de gozo para ellos. Pero Cristo les redireccionó su gozo diciéndoles lo siguiente. Les dio a entender que qué bueno eso, pero que más bien se gozaran de que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Eso sí es un motivo de gozo. Eso es un motivo de júbilo. Eso es un motivo de alegría que deberíamos usted y yo como creyentes transmitir ese gozo en nuestro rostro. La gente debería de ver que somos diferentes desde el puro hecho de mirarnos ya la cara y poder mostrar ese resplandor de la gloria de Dios, por tener comunión con Dios, por mostrar que Dios mora en nosotros. Y mire, recuerde que el Evangelio demanda eso. Qué triste es cuando damos mal testimonio, no solamente pecando contra Dios, por supuesto, gravísimo eso, pero desde el hecho que con los labios decimos ser cristianos, pero y luego nos quejamos de todo y vivimos con amargura en el corazón, y luego los vecinos, los compañeros de trabajo, de la escuela nos ven y dicen: no, ¿y tú quieres que yo sea como tú? No, déjame como yo estoy, ¿para qué? Si mira cómo estás de amargado. No, si usted es cristiano, usted debe gozo al Señor. Usted debería demostrar el gozo de Dios a este mundo, porque el Evangelio demanda gozo de cada uno de los que somos cristianos. Que Dios nos ayude y que Dios me los bendiga. Y es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. No olviden darle like a este mensaje, darle compartir, seguirnos en nuestras diferentes páginas en las redes sociales, y también recuerden que nuestro ministerio de Sal y también Luz en el Ecuador, esperamos que sea de mucha bendición para todos los que nos escuchan y nos sintonizan. Que Dios les bendiga.